Hoy martes 18 de mayo del año 2021, un cordial saludo y bienvenidos. Soy Neife Castro y bajo la dirección de Ley Martín damos inicio a nuestro bloque informativo. Esto es Puerto Estéreo Noticias. Recuerde, Puerto Colombia es la noticia. Como Joel Andrés Camacho Palma, de 29 años, fue identificado el cuerpo encontrado flotando por obreros que laboran en la reconstrucción del muelle del municipio de Puerto Colombia en la madrugada de este lunes. El secretario de Gobierno, Leonel Morrón, recordó que otros dos acompañantes del hombre ahogado se salvaron. Una joven fue rescatada por surfistas y el otro adolescente se aferró a las rocas para evitar ser arrastrado por la corriente. La víctima fatal fue arrastrado por las olas cuando se bañaba en la madrugada de este domingo en un sector cercano al castillo de Salgar. 1.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 fueron enviadas a Barranquilla por el Gobierno Nacional para iniciar las fases de inmunización en maestros y personal de instituciones educativas menores de 60 años. En la sede de Los Andes de la Clínica General del Norte se dio cita al primer grupo de maestros menores de 60 años que fueron focalizados para ser parte del piloto que tiene como finalidad vacunar a 10.000 directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas del país sin distingo de edad. La Alcaldía de Barranquilla, a través de las Secretarías de Educación y de Salud, lleva a cabo este proceso de aplicación de las vacunas entre los días 16, 17, 18 y 19 de mayo. En Barranquilla, vendedores informales se declararon gravemente afectados por las protestas y los efectos de la pandemia, al estimar que en los últimos 15 días acumulan pérdidas por 3.500 millones de pesos. Así lo confirmó Joaquín Cervantes, presidente de ASO Vendedores, quien afirmó que las ventas cayeron del 90 a un 25%. Cervantes agregó que esto representa un duro golpe para el sector, que ha tenido que recurrir a sus ahorros para subsistir. En redes sociales circula un video que dura aproximadamente unos 8 minutos en el que un grupo armado, que en el video se identifica como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, afirma estar ahí para colocar orden por las constantes peleas y las aglomeraciones en el lugar. Los antisociales irrumpieron este fin de semana en un estadero de la vereda El Vidrial, en zona rural de la ciudad de Montería. En las imágenes se ve a un hombre con capucha gris requisando a las personas del lugar e hicieron que los asistentes colocaran sus celulares en sillas plásticas. Muchos de los asistentes lloraban y se abrazaban entre sí mientras eran grabados y amenazados, diciéndoles que estos no habían llegado a robar y que entre los pobladores hay personas filtradas. Ante este inusual hecho, el alcalde de Montería, Carlos Ordós Goitía, aseguró que actualmente hay presencia del ejército en la zona y que la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio de Defensa. De acuerdo con el reporte de casos letales de COVID-19 en Colombia, a corte de este lunes 17 de mayo, el país llegó a los 509 fallecidos y 12.984 casos de nuevos infectados. El día sábado 15 de mayo, el país reportó 530 fallecidos y el domingo 16 de mayo se reportaron 520. Estadísticas que confirman que por tercer día consecutivo, el país sobrepasa la cifra de los 500 fallecidos. Estrategia puesta en marcha en la ciudad busca transformar la generación de empleo juvenil en Barranquilla. Así lo confirmó el alcalde Jaime Pumarejo. Mediante la confinanciación directa de salarios para jóvenes entre los 18 y los 25 años y la creación del empleo barrial en cultura ciudadana, el distrito apuesta por el ingreso estable de esta población a la formalidad laboral. Con ese mismo propósito, becará a más de 2.000 jóvenes en carreras técnicas y tecnológicas entre este y el próximo año y a 500 jóvenes que deseen formarse como policías bachilleres. El distrito, adicionalmente, presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República para condonar la deuda por comparendos de tránsito que los jóvenes mototaxistas, conductores de buses y taxis de estratos 1, 2 y 3 hayan adquirido antes del año 2020. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Carlos Acuña con el informe de noticias.
Neife, un saludo para usted en forma de María Mulata, una ave representativa de la región y de una icotea especie en vía de extinción. La empresa AAA instaló en el Gran Malecón de Barranquilla dos grandes canecas destinadas para el depósito de plásticos. Las esculturas diseñadas por el artista Diego Holguín están elaboradas con materiales resistentes a los embates del clima y la sanidad. Están soportadas en tubería galvanizada y recubiertas con pinturas epóxicas de alta calidad. La inauguración de estas piezas de arte fue acompañada por Fabián Erazo, subdirector de gestión ambiental de Barranquilla Verde, Sofía Zulbarán de la Asociación Barranquilla Presente, representantes del Malecón del Río, el artista Diego Holguín y Alice Castro, directora de la Fundación AAA. Un hombre identificado como Gabriel Enrique Onec Padilla resultó herido a bala en el barrio San Isidro de Barranquilla. El hecho ocurrió a la altura de la calle 48 con carrera 24, donde la víctima fue abordada por un sujeto a pie, quien portaba un arma de fuego y le disparó impactándolo a la altura del cuello. Posteriormente, el sicario abordó una motocicleta que lo esperaba para darse a la fuga. El herido fue trasladado a un centro asistencial para ser atendido. En la madrugada de este lunes festivo fue encontrado cerca del muelle de Puerto Colombia el cuerpo sin vida de Joel Andrés Camacho Palma, de 29 años, quien había desaparecido cuando disfrutaba con varios amigos de un baño de mar en las playas de Majalo, ubicada cerca del castillo de Salgar en el municipio de Puerto Colombia. El caso se registró en la madrugada del domingo cuando Joel y dos personas más se bañaban en estas playas y la fuerte corriente lo arrastró. Cerca al lugar se encontraban varios surfistas y lograron rescatar a una mujer, mientras que uno de los hombres se aferró a las rocas, pero desafortunadamente la víctima no contó con la misma suerte y fue arrastrado por las olas del mar. Según el secretario de gobierno del municipio, Leonel Monrón, los bañistas ingresaron a las playas a eso de las 5:15 de la mañana, cuando todavía no estaban abiertas las playas, ya que la apertura de las mismas se hace a partir de las 7 a.m. Como Robinson Andrés Robles Espinosa, alias La Carta, fue identificado el hombre asesinado en la tarde de este lunes festivo en la calle 61, entre carreras 38 y 41 del barrio Recreo en Barranquilla. El hombre habría sido capturado en febrero del 2020 por ser presunto integrante de la banda delincuencial Los Costeños. Según reveló la policía, en ese momento el hombre de 23 años presentaba anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y extorsión. Alias La Carta, según las indagaciones de la policía, fue atacado a tiros por desconocidos cuando salía de su residencia ubicada en esa misma cuadra donde fue ultimado. Al parecer, el sicario le disparó desde un vehículo y no desde una moto como se conoció inicialmente. La Policía Metropolitana se encuentra al frente de las investigaciones y no descarta una retaliación como móvil del crimen. Neife, esta fue toda la información. Sigue usted con más en estudio. Carlos Acuña para Puerto Estéreo Noticias. Gracias, Carlos. En noticias nacionales, durante el puente festivo, las alcaldías de al menos 5 municipios, así como sedes de la Fiscalía y Medicina Legal, fueron blanco de ataques vandálicos que dejaron las instalaciones destruidas y miles de archivos, expedientes y documentos quemados. En el Valle del Cauca, en los municipios de Jamundí y Yumbo, los alcaldes denunciaron que hay intereses oscuros y manos criminales contra sus administraciones. Entre tanto, en la Plata Huila, según el testimonio de la personera Andrea Marroquín, un grupo de vándalos destruyó la alcaldía, las oficinas de atención a víctimas, la Casa de la Justicia y la sede del CTI de la Fiscalía. De acuerdo con John Marulanda, experto en seguridad y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, todos los ataques tienen un común denominador: violentar la institucionalidad con el propósito de desestabilizar a Colombia. El experto en seguridad alertó que hay intereses internacionales para influir negativamente en la democracia de Colombia. El contexto social, político y económico del país no se encuentra en sus mejores condiciones. Si bien la pandemia ya había trastocado diferentes aspectos económicos de los jóvenes, como el desempleo, el cual se ubicó en un 23,9% en el primer trimestre del año, el paro nacional, que lleva más de 3 semanas, también ha puesto en riesgo las condiciones económicas de los jóvenes y sus puestos de trabajo. Por esta razón, el gobierno anunciará un plan de empleo de emergencia en apoyo a los 1,65 millones de colombianos de entre los 14 y los 25 años de edad que clasificaron como desocupados.
La propuesta se une a la dada en días pasados por el presidente de la República, Iván Duque, junto a la ministra de Educación, quienes anunciaron un plan de matrícula cero en educación superior para estratos 1, 2 y 3. Cabe destacar que el problema de desempleo es uno de los frentes más importantes a intervenir, pues según el último informe del DANE, el desempleo juvenil del primer trimestre de este 2021 se disparó frente al 2020. En 17 días de manifestaciones que han transcurrido en el país, cientos de casos de desapariciones se han reportado. Sin embargo, hasta la fecha aún no existe una denuncia formal sobre el tema ni se conocen testimonios de familiares o víctimas. Los primeros reportes los entregó la Defensoría del Pueblo el pasado 4 de mayo al informar que 87 personas se encontraban desaparecidas. Sin embargo, tan solo 2 días después, 26 organizaciones documentaron 379 casos en el marco de la mesa de trabajo sobre desaparición forzada, cifra que, de acuerdo con el reporte del pasado 9 de mayo, dada por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la cifra aumentó a 548 personas reportadas. De acuerdo con el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, no es posible hablar de casos de desaparición porque el fiscal general Francisco Barbosa no ha anunciado ninguna investigación penal en esta materia y explicó además que lo que se activó es un mecanismo preventivo para buscar personas sin ubicar. El Gobierno Nacional convocó la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas como parte del proceso de garantía a este derecho. Está conformada por los Ministerios del Interior y de Defensa, además de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Procuraduría, así como la Defensoría del Pueblo, 3 delegados de las organizaciones de derechos humanos y 3 de los movimientos sociales que convocan al paro. Explicó el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que las funciones de esta mesa nacional son muy importantes porque incluye proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio del derecho de la manifestación y, por supuesto, seguimiento a todos los protocolos. En noticias internacionales, un edificio de la ciudad de Gaza que albergaba oficinas de la Associated Press y de la cadena televisiva Al Jazeera quedó pulverizado el sábado por bombardeos anunciados minutos antes por el ejército israelí. Frente a esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justificó ante el presidente estadounidense Joe Biden el bombardeo de un edificio en Gaza que albergaba oficinas de la agencia de noticias Associated Press, AP. De acuerdo con la oficina del primer ministro Netanyahu, Israel está haciendo todo lo posible para evitar cualquier daño a quienes no estén involucrados en el conflicto. Con cerca del 60% de su población vacunada y la recomendación que elimine el uso de tapabocas para quienes estén inmunizados, Estados Unidos está listo para regresar a la normalidad y reactivar su economía. Luego de un año de pandemia, las empresas comienzan a reclutar nuevos talentos. Sin embargo, según un informe del Departamento de Trabajo, paradójicamente hay muchas ofertas laborales, pero pocos están tomando estos trabajos, especialmente en el sector gastronómico. De las más de 8 millones de ofertas de empleo que fueron publicadas en marzo, solo 770,000 personas ingresaron al campo laboral. Para el mes de abril, solo 266,000 ciudadanos fueron empleados. Las grandes cadenas de comidas rápidas como KFC y McDonald's se han visto afectadas por la escasez de mano de obra, pero también esta tendencia afecta y de manera más aguda a las microempresas de ese país. Venezuela denunció el infame secuestro de 8 militares por grupos irregulares colombianos durante acciones de combate en una zona fronteriza donde se registran enfrentamientos desde el pasado 21 de marzo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, afirmó que en las acciones de combate fueron capturados 8 profesionales militares y por esto el gobierno de ese país denunció ante la comunidad internacional el secuestro de estos soldados.
El lunes pasado, la ONG Fundaredes, crítica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, publicó en sus redes sociales un documento de presuntos disidentes de las FARC que daba cuenta de 8 uniformados capturados como prisioneros de guerra en medio de combates con la Fuerza Armada de Venezuela. Por su parte, la Cruz Roja dijo entonces a la AFP tener conocimiento de ese texto, pero descartó pronunciarse al respecto. Llegamos a Puerto Estéreo Lo Dice con nuestro director Ley Martín y el columnista Alberto Mario Forero. Oyentes de Puerto Estéreo, bienvenidos a Puerto Estéreo Lo Dice. Saludamos a Alberto Mario Forero, nuestro columnista. Buenos días, Ley, buenos días para José Matías y buenos días para todos los teleoyentes. José Matías, bienvenido. Muy buenos días, Ley, muy buenos días, Alberto Mario, y buenos días para todos los radioyentes y los teleoyentes. Bueno, yo creo que un tema que puede resultar interesante también para los oyentes es que ustedes, ¿cuál es la opinión que les merece el comportamiento del periodismo en Colombia durante el paro? Comenzamos con Alberto Mario. Bueno, Ley, fíjate que yo estoy estudiando periodismo con la Fundación de Gabo. Me han invitado a varias conferencias, a varios seminarios y estoy trabajando en ese tema. Y lo he expuesto, he explicado varias cositas. Para mí el periodismo en Colombia perdió el rumbo hace muchos años. El periodismo perdió el rumbo porque... y eso estaba escuchando el otro día, los periodistas prácticamente son unos desempleados. Los periodistas para tener ingresos tienen que salir a buscar publicidad. O sea, ya no era como antes. Antes tenían unos salarios, la empresa trabajaba y les pagaba su salario. No, ahora les pagan con publicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salen a vender publicidad al mejor postor, sin importar esos recursos de dónde vienen, de dónde provienen. Y cuando les toca hablar del que los está patrocinando algo malo, nunca lo van a hacer, porque como dices, tú no vas a quitar la papa. Entonces, para mí los periodistas perdieron el rumbo hace muchos años, sobre todo porque el periodismo se volvió muy costoso, aunque ahora por las redes sociales eso cambió automáticamente, pero el periodismo de radio, el periodismo de televisión es muy costoso. Y manejar esos gastos vale mucho. Y, por ejemplo, en estas marchas, tú ves todos los sesgos de los diferentes medios de comunicación. O sea, aquí no se salva ninguno, Ley. Hay unos que dicen verdades, hay otros que dicen mentiras, pero, por ejemplo, aquí todos tienen su tinte político. Es que el periodismo se volvió también por intereses políticos y económicos. Mira, Juan Gosaín hace varios meses le hicieron una entrevista y lo dijo claramente, los periodistas perdieron el rumbo. Los periodistas tienen que hacer una recapitulación porque por noticias amarillas aquí injurian y calumnian a cualquier persona y dañan no solamente a las personas, dañan su entorno familiar, dañan empresas, dañan a todos, ¿me entiendes? O sea, aquí los medios de comunicación más amarillos son los que tienen los mayores ratings, pero también los medios de comunicación con la verdad prácticamente ya son pocos a nivel mundial. O sea, yo creo que el periodismo está pasando por una época muy difícil y muy crítica. Si tú analizas en todas estas marchas, un medio dice que hubo tantas muertes, el otro dice que hubo tantas muertes, que tantos heridos. O sea, si fueran cierto todos tendrían la misma verdad igual, ¿me entiendes? Pero todos tienen verdades diferentes. Entonces, tú no le puedes creer. ¿A qué periodismo le crees tú ahora aquí? ¿Me comprendes? Al uno, al otro. Aquí el periodismo perdió la confianza, perdió la credibilidad. Y yo te lo digo, en todos, aquí no se salva un medio de comunicación. Llámese como quieran, no les quiero dar el nombre porque hay de la izquierda, de la derecha, de centro, o sea, hay de todos los rangos, o sea, ¿me entiendes? Pero yo creo que perdieron el rumbo. Juan Gosaín se los dijo. Aquí en Barranquilla también pasó lo mismo.
Aquí los periodistas como Forero San Miguel Informa, como Marcos Pérez o como Henry Forero Papá, perdón, como el único que queda, yo creo que queda es Ventura Díaz, pero aquí también pasó lo mismo. Aquí todos los periodistas aquí de la región Caribe también perdieron el rumbo. ¿Por qué? Porque viven en función del dinero, porque si no, no pueden sobrevivir. Y con las marchas, muchas noticias falsas, mucho fake, mucho montaje por un lado, montaje por el otro. O sea, yo pienso que los medios de comunicación a nivel mundial son los que tienen la culpa de muchos problemas en todos los países. O sea, yo pienso que perdieron el rumbo. Yo hablo con, por ejemplo, a veces hablo con Jaime Abello, temas de periodismo, como te dije, estoy tomando unas clases de periodismo y lo que se habla ahora mismo en la mayoría de las clases de los periodismos es la integridad y la verdad, porque es que aquí se perdió la verdad del periodismo. O sea, aquí creerle a un medio de comunicación, yo creo que son pocos. Y eso quedó demostrado no solamente aquí en Colombia, ahora con las elecciones en los Estados Unidos también quedó demostrado en Europa, en todas partes. El periodismo, que era una fuente de credibilidad, perdió la credibilidad. Bueno, José Matías, ¿qué opinión le merece usted el comportamiento del periodismo durante el paro? Sí, Ley, gracias. No, yo creo que habría que distinguir básicamente dos cosas: el comportamiento de los periodistas frente al paro y el comportamiento de los grandes medios de comunicación frente al mismo paro. No son una y la misma cosa. Fíjate, yo creo que la crítica debemos dirigirla a ese tipo de periodismo que violenta su base constitucional cuando se señala que la información debe ser veraz e imparcial, y además que debe haber equilibrio en el manejo informativo de las diferentes fuentes y de las diferentes fuerzas concurrentes, por ejemplo, a un evento como este de la protesta social que se viene desarrollando en Colombia desde el 28 de abril a la fecha, para hablar de los últimos momentos, de los últimos tiempos, perdón. Yo creo que los grandes medios de comunicación en Colombia, desde el mismo momento en que cayeron en manos de las grandes corporaciones económicas, se pervirtió el periodismo que ellos manejan. Tú no puedes pedirle a un órgano informativo que esté en manos del principal grupo económico del país que dé una información que cuestione a ese grupo económico o que vaya en contravía de los intereses políticos de ese gran grupo económico. Y así encuentras los principales medios de información del país están en manos de las grandes corporaciones económicas. Son muy pocos los medios de información en Colombia que están en manos independientes. Y hay que decirlo aquí, Ley, porque precisamente estás tú presente. Afortunadamente también hay un gran conglomerado de medios informativos comunitarios que de pronto sacan la cara por la independencia y sacan la cara por el equilibrio informativo. Para hablar solamente de un ejemplo reciente, yo quisiera traer a colación y lo quiero leer textualmente porque hace poco una organización como el CINEP y de Justicia justamente publicaron un balance del comportamiento en estas protestas sociales desde el 28 de abril a la fecha que han tenido las fuerzas policiales frente a los medios noticiosos independientes. Así tenemos que periodistas y defensores de derechos humanos también han sido víctimas de la represión policial. Reporteros Sin Fronteras, que tú conoces bien esa entidad, Ley, o la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIC, han documentado entre el 28 de abril y el 4 de mayo 75 ataques a la libertad de prensa. Y al 5 de mayo, 58 defensores de derechos humanos habrían sido agredidos. Eso está debidamente documentado por esas organizaciones. Entonces, yo creo que debemos tomar en cuenta la actitud de los grandes medios ante la protesta y ante estas manifestaciones, pero igualmente debemos tomar en cuenta el tratamiento que el periodismo independiente ha recibido en medio de estas protestas y de estas manifestaciones, que han sido agredidos
y han sido vulnerados en su derecho fundamental a informar de manera veraz e imparcial, como lo señala la Constitución. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado al gobierno, hay que hacer un llamado al Ministerio de Defensa y hay que hacer un llamado justamente a las fuerzas policiales, la fuerza pública, en el sentido en que deben garantizar el derecho a la información de los medios noticiosos o de los periodistas que se encuentran cubriendo estos hechos extraordinarios de protesta social o de manifestaciones públicas. Bueno, muchísimas gracias. Los oyentes pueden opinar con mucho gusto, que nos digan cuál es la opinión que ustedes tienen del periodismo en estas protestas sociales. La opinión de ustedes es muy valiosa. No importa que sea contra el periodismo, porque nosotros tratamos aquí, por lo menos intentamos ser democráticos, justos y respetar la opinión de ustedes, que son especialistas. Para eso están invitados aquí como columnistas. Ustedes muchísimas gracias y si Dios lo permite nos volvemos a encontrar en otro editorial de Puerto Estéreo Noticias y Puerto Estéreo lo dice. Muchas gracias. Inicia el año conectándote con la oferta que el internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 176. Está titulada El amor. Hoy es 17 de mayo, lunes del año 2021. El fragor de los sucesos generados por el dañino paro que completaría 3 semanas el miércoles nos había hecho olvidar del COVID y sus funestas consecuencias. El viernes pasado completamos 80.000 muertos. Desde hace 3 días mueren un poco más de 500 colombianos cada 24 horas. Somos el 4.º país con muertos en el mundo y quizás el primero en fallecidos per cápita. Mucho hemos perdido con esta peste. Muchos son los amigos que sabemos que los han llevado en secreto al cementerio o a los hornos crematorios. Pero nada ha sufrido más modificaciones que el amor en los tiempos del COVID. La prohibición de los abrazos, los riesgos del contagio en las seducciones pasajeras o en los oficios burdelescos, la obligatoriedad de los encierros. Todo ello me ha llevado a buscar mis viejas lecturas sobre el amor y a pensar en los ejemplos que he presenciado o en las pasiones en que he caído gozoso en mi ya larga existencia. Quizás el amor es el nombre que le damos al mecanismo de la libido, como decía Lucrecio, o más bien es la voluntad de dos sujetos que unen sus vidas hasta la muerte, o el amor resulta ser querer vivir, envejecer y morir con una persona. Lo que sí sé por experiencia propia, y seguramente lo respaldarán muchos oyentes y lectores, es que amar resulta ser finalmente el elegir y aceptar los defectos de aquel con el cual nos comprometemos a vivir, porque es más fácil percibir sus cualidades en medio de la pasión que enceguece y no en la frialdad de los tiempos vividos. En todo eso he pensado hoy, 17 de mayo, porque una pareja de amigos que he conservado su amistad por encima de muchas circunstancias en más de medio siglo, cumplen hoy 60 años de matrimonio.
Lucio y Clemencia, conservados en los más finos vinos y ginebras, nos han dado ejemplo de vida y enseñanza sin igual a quienes hemos tenido el privilegio de honrarnos con su amistad. Disímiles para ser una pareja perfectamente ensamblada, han podido llegar peldaño a peldaño a la plenitud de su existencia con lucidez mental envidiable, aunque maltrechos físicamente. Lastimosamente, las situaciones de orden público y de salubridad nos impiden hoy aparecer ante su casona de Santa Mónica para, ginebra y champaña en mano, levantar la copa por esa hazaña tan exquisita y tan envidiable que es haber vivido 60 años juntos sin intentar jamás ni divorciarse ni abrirse, y entonces, embriagados de felicidad, brindar por la sabiduría del amor y la comprensión como norma de vida que se deriva de su ejemplo. Muchas gracias. Queridos oyentes de Puerto Estéreo 101.6 FM, queridos espectadores que a esta hora nos sintonizan, llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Soy Neife Castro y bajo la dirección de Ley Martín, esto es Puerto Estéreo Noticias. Puerto Colombia, pilote del progreso.